Augusto, a ver, por Dios, déjame decirte esto. Dice, al hacerme radiografías queda riesgo, aunque sea mínimo, de retener material contaminante en mi ropa o cuerpo, además del leve daño por la radiación. Cuando te haces una radiografía no hay ninguna partícula. No te están bombardeando con un material radiactivo. Cuando te haces radiografías, hacen pasar a través de tu cuerpo un tipo de luz muy energético que se llama rayos X. ¿Sí? Y esos rayos X atraviesan tu cuerpo, pero se comportan distinto de acuerdo a la densidad de las distintas partes de tu cuerpo, y esa variación de la densidad es lo que podemos ver en la radiografía. Pero no hay ninguna partícula que haya pasado cerca de ti, ni dentro de ti. El aparato de rayos X lo único que hace es emitir esa luz. Es una forma de radiación, pero no es un objeto radiactivo. Es luz de alta potencia, y así como si ves con luz muy fuerte puedes ver que se ven rojizos las uniones de los dedos, o si te metes una linterna en la boca puedes ver lo rojo de las mejillas, porque la luz la traspasa, y puedes ver incluso las venas y arterias de la boca, bueno, con una luz mucho más intensa que se llama rayos X, ven lo que hay dentro de tu cuerpo, pero sin que haya ninguna partícula contaminante de ningún tipo. El riesgo es que precisamente porque es una luz de alta intensidad, puede alterar algunas células, puede alterar el ADN de algunas células, y a la larga, una exposición muy intensa o muy repetida a los rayos X puede provocar un cáncer. Por eso se ponen plomo los expertos, los técnicos radiológicos. Pero no hay partículas, no te están lanzando uranio, son fotones a gran velocidad, o sea, es luz. ¿Ok?